Soy Mariana Domínguez y en Obertura nos complace presentar en concierto desde el Auditorio de la Reforma a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, que hoy estará tocando la música de Wagner, Mozart y Borodín. Bienvenidos. Recibe una entrevista al maestro Jorge Casanova. El maestro hizo sus estudios en México y también en Bélgica. Él es director de orquesta, violinista y también profesor de este instrumento. En estas dos disciplinas se ha presentado con las mejores orquestas de nuestro país y hoy estará dirigiendo a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto estar otra vez en Puebla con nuestra gran orquesta que tiene un potencial inmenso, ¿no? Y la actitud, el trabajo nos hace, ¿no? A los directores nos hace fácil el trabajo. Maestro, este concierto, esta jornada musical empieza con una obertura muy importante del compositor alemán Richard Wagner, que es la obertura Tannhäuser, pero me gustaría que platicáramos un poco sobre las aportaciones musicales que hizo Wagner a la música. Sabemos que fue un extraordinario compositor, director de orquesta, dramaturgo, que hacía sus propios textos para las óperas que realizaba, que además era el director de escena, que estaba al pendiente de la escenografía, que lo era todo. Entonces era un verdadero genio, pero ¿qué más aparte de esto y cuáles fueron justo sus aportaciones al mundo de la música? Bueno, pues como todos los grandes compositores que han hecho un cambio. Estamos hablando desde el barroco, ¿no? Que vamos a poner como fundamento Bach, ¿no? Y luego nos vamos a Mozart, ya un clásico, donde vienen otras estructuras, otra forma de concebir la música, otra forma de componer, ¿no? Conocemos a Bach como el gran organista, donde obras muy fuertes, muy gruesas, vamos a decirlo así, y viene un Mozart todo ligerito, y luego viene Haydn, el maestro de la sinfonía, que viene otro, y así es como un progreso, dentro del progreso con los cambios que van incluyendo, por ejemplo, en cuestión de la orquesta, pues también la orquesta ha ido creciendo, ¿no? Del barroco y al clásico, y luego viene Beethoven también con otro tipo de estructura, ya dentro de las obras mismas. Ya no es la estructura, por ejemplo, en las sinfonías, ya no es la estructura nada más de que dos movimientos, el segundo lento, el primero rápido, el minueto, ¿no? Entonces ya viene Beethoven empezando a romper con otras ideas. Es el caso de Wagner, que es un potencial y una estructura de él mismo mental para poder haber creado esas obras maravillosas que pues, sus óperas son, o sea, en Europa, el Anillo del Nibelungo, en 4 días, ¿no? O sea, son tan largas y es tan complejo, es donde él puso la forma donde cada voz, cada personaje de la ópera tiene un instrumento, tiene una frase especial para ese. Y entonces, imagínense componer una ópera de 8 horas o de 6 horas, donde maneja que si la soprano tiene tal melodía es de la soprano, tal de la contralto, del tenor, el barítono aquí, y entonces estructurar todo eso y hacer obras monumentales. Entonces vino a revolucionar el mundo donde el clasicismo, el romanticismo, es otra cosa ya, donde de ahí salen Mahler y salen todas esas obras grandiosas que también son estructuradas de esa forma, ¿no? Entonces el aporte de Wagner pues es maravilloso y hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo mucho para poder entenderlo, porque como son tan grandes y si uno no ubica los diferentes, cómo va manejando las melodías, cómo mete los personajes, cómo hace todo el enlace del armónico y rítmico para llevar a un principio y a un fin de una ópera de 4 o 5 horas, pues es fenomenal, ¿no? La armonía, cómo también revolucionó la armonía. O sea, todo bien es como viene Sostakovich también y es otro parteaguas, ¿no? Entonces, eso es Wagner. Es grandioso. La ópera Tannhäuser es extraordinaria, ¿no? Claro, lo que tiene Wagner, digamos, de especial y dentro de sus aportaciones es que tuvo una formación, digamos, como mucho más amplia y él estaba interesado en otras cosas, por ejemplo, en la actuación, en la literatura, y entonces todo esto, él lo que quería llegar a hacer es lo que se llamaba arte total.
Entonces, a lo mejor otros compositores no estaban tan interesados, por ejemplo, en el caso del libreto, ¿no? Como en el caso de Wagner, o a lo mejor no estaban tan interesados en la cuestión escénica porque no representaba algo significativo en el momento de escribir para otros compositores. En el caso de Wagner, este concepto de arte total y esta información que tenía y estas, pues sí, como gustos, pues entonces lo hacen pensar en una música diferente donde todo debe de encajar. Él lo hace encajar, ¿no? O sea, realmente, él obviamente adoraba la ópera. Por ejemplo, ponemos de ejemplo Verdi, ¿no? Giuseppe Verdi, pues también vamos a hacerlo así, en los gustos personales de cada quien, ¿no? O sea, Haydn pues, fue el maestro de la sinfonía, ¿no? Y así, cada quien tiene sus Bach, pues bueno, el órgano es su obra principal, ¿no? Entonces, y los oratorios ya, pero salidos de todo. Es más bien el medio ambiente donde se mueven los gustos, el potencial interno que tenga el compositor, hacia dónde voy a dirigir mi música. Yo me imagino que los compositores empiezan a tener ya una idea de qué es lo que quieren ellos enseñar o mostrar o componer hacia un público definido, pero pensando en todas las ideas que se empiezan a crear en la cabeza. Es decir, pues yo no me conformo con una sinfonía con 2 fagotes y 3 flautitas, sino, no, yo quiero algo más. Y si le gustaba el canto, entonces yo necesito cantantes, Wagner, por ejemplo. Necesito ser cantantes que tienen una fuerza hasta física para poder cantar un Wagner porque no lo aguantan, por el tiempo, por la fuerza que necesitan para poder cantar un rol dentro de Wagner. Entonces toda esa estructura es solamente Wagner, ¿no? Que sí influyó para una gente que quería hacer sinfonías, que no pensaba tanto en la voz, que viene Gustav Mahler, que es otro monstruo así tremendo, sí. Pero el concepto de él era mostrar a la orquesta, mostrar los coros, y no, Wagner tiene razón, era la escena, era la historia, la historia que va a presentar, los cantantes, la orquesta, la escenografía, él era un todo, porque para mí, por ejemplo, y yo adoro la ópera, yo tengo 40 años trabajando en la Filarmónica de la Ciudad de México, trabajé 5 años en la ópera en Bélgica y sigo extrañando mis años de ópera. Yo en Durango, que soy el director, cada año trato de meter una ópera porque pues, yo siento esa necesidad. Para mí la ópera no hay un espectáculo más grande que la ópera, tiene todo. Claro. Y se encargó Wagner de componer todo desde la historia, desde los cantantes, la música, la escenografía. En Alemania hay con el rey Ludovico, con el rey segundo Ludovico, que era su mecenas, tiene teatros especiales de él para presentar Parsifal. O sea, dentro de un castillo, Lindenhof, ahí tiene su cuevita ahí donde ahí se presentaba Parsifal. O sea, él vivía él era ópera. Claro, hay que hacer un escenario y un teatro que tenga esas características, que me funcionen. Acústicamente, precisamente como es una orquestación tan grande y todo, también en el teatro de Bayreuth te da la fosa especial para que Wagner pudiera presentar sus óperas, ¿no? Y pues, maestro, como siempre, un gusto tenerlo en Puebla. Vuelva pronto. Yo espero que sí. Seguramente que sí va a volver pronto y le agradecemos mucho su estancia en la ciudad y si le parece, maestro, pues vamos a escuchar. Gracias, muy amable, mucho gusto. Pues agradecemos al maestro Jorge Casanova, nuestro director huésped. Él va a dirigir a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. En esta primera parte, como le compartíamos, vamos a escuchar la obertura de Richard Wagner, la obertura Tannhäuser.
Marcela Hersch realizó sus estudios de licenciatura en nuestro país, la maestría la realizó en la Universidad de Indiana, en los Estados Unidos, y el doctorado lo realizó en Artes en la Universidad de Morelos. Además de pianista, es compositora y una amante de la cultura y la música de la India. En esta ocasión está como invitada de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla y tocará el concierto número 21 del compositor austriaco Amadeus Mozart. Maestra, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Doctora, perdón. Gracias, mucho Que gusto además hizo estar un aquí. doctorado muy bonito. Sí, sí, me apasionó, de verdad. Qué bueno que realizó este doctorado en algo para complementar justamente sus estudios y sus intereses musicales. Exacto, sí, lo hice para complementar mi inquietud sobre conocer un poco más sobre la cultura de la India, ¿verdad? Su cultura que es como un muégano. La cultura de la India no se puede entender si no estudia uno su religión, sus deidades, su pintura, su música, su teatro, su danza. Es todo tan unido que tiene que echarse uno un clavado en todas esas áreas para entenderle. Claro, y además me imagino que tema obligado de sus estudios del doctorado fue pues el gran maestro Ravi Shankar. En parte sí. Antes de ese doctorado ya había yo investigado la música de Ravi Shankar a profundidad, sobre todo las estructuras de sus piezas, todos los lapsos de improvisación, los ragas que usaba, su entrega a la música, pero en realidad eso me hizo interesarme más todavía en la cultura de la India. Lo que investigué a profundidad en el doctorado fue una escala musical que se llama Raga Bhairava. Entonces, ese raga es una composición que se compone por varios sonidos, es una serie de sonidos, pero se hace una composición corta y sobre ella se puede improvisar. Pero además llega esto de que es todo como un muégano, ¿no? Porque entonces en la música existe un Raga Bhairava y en la pintura miniatura existe un Raga Bhairava. Y Bhairava es una deidad de la India que representa a Shiva, que es de las principales deidades. Entonces, realmente es muchísimo lo que da ese solo tema para investigar y poder entender mejor. Un tema complejo al final. Sí. Como extraordinario y complejo es el compositor que usted va a tocar en esta ocasión, que es Amadeus Mozart, y va a tocar el concierto número 21, que de los conciertos para piano de este compositor austriaco, creo que es el más conocido, sobre todo el segundo movimiento. Exacto, porque se ha usado en temas de películas. Una en especial es Elvira Madigan, entonces por eso también se le conoce tanto. Pero además de que es muy bello el segundo movimiento, es un concierto muy alegre. Yo creo que en el primer movimiento habrá 2, 3 pasajes que se van hacia la melancolía, pero lo demás es alegre y el tercer movimiento es muy vivo, es muy alegre realmente. Sí provoca mucha, pues dicha. Maestra, me gustaría que nos compartiera un poco sobre Mozart como un compositor, como un pianista y también como un director de orquesta, porque ahora la figura del director es una figura muy importante, también una figura muy cuestionada, pero en el tiempo de Mozart no estaba esta figura como la entendemos ahora o como la vemos ahora, y los compositores solían dirigir muchas veces desde el teclado, que fue el caso seguramente de este concierto. Pues sí, yo creo que fue como a partir de la segunda mitad del siglo XIX que se empezaron a hacer estas especialidades de que tú eres compositor, tú eres director y tú eres pianista concertista. Como que empezaron esas profesiones como a partir de esa mitad de siglo. En realidad los compositores hasta esa época eran directores de orquesta, eran pianistas, sabían improvisar, eran todólogos. Entonces, Bach, Beethoven, Mozart, Haydn solían tocar el piano, solían tocar el clavecín o el órgano, en el caso de Bach o en el caso de los principios de los clásicos, ¿no? Pero eran o compositores y directores e instrumentistas al mismo tiempo,
porque un director de orquesta o un compositor debe saber qué registros abarca un instrumento, deben por lo menos saber. Entonces, por ejemplo, el caso del maestro que va a ser el director, el maestro Jorge Casanova, él es violinista y es director, lo cual le da una riqueza de expresividad y de diálogo con la orquesta muy linda. Porque como él también ha estado en orquestas, también ha sido solista, tiene un trato muy amable con nosotros. Entonces es una manera muy agradable de hacer música, ¿no? Y además tiene una expresividad muy especial porque pues desde chico estuvo en la música. Pero esa distinción sí se dio después, como lo dice. Y que debe ser muy complicado hacer este ejercicio de nuevo, que por ejemplo sí lo hace todavía, por ejemplo, Daniel Barenboim, que dirige algunos conciertos de Mozart, creo que también por ahí algunos de Beethoven desde el piano, ¿verdad? Pero se imagina usted tocando y dirigiendo, debe ser muy complicado, ¿no? Tener que estar como al pendiente de lo que pasa en el ensamble y lo que pasa en ti para poder ejecutar este instrumento. Sí, yo creo que sí se necesita un talento especial y muchísimos estudios musicales profundos para poder hacer eso y poderlo hacer bien. Y bueno, en el caso de actual, que sí hay algunos instrumentistas que son directores. En mi caso, pues yo fui formada sólidamente como concertista y en algún punto de mi historia, como que yo ya había oído mucha música clásica porque mi mamá fue concertista, mi primera maestra, y seguramente escuché música desde antes de nacer. Entonces llegó un momento en que yo ya estaba como saturada y empecé a improvisar porque, bueno, empecé a meditar y en esas meditaciones había música devocional de la India, entonces me sonó fresco y empecé a incursionar y tomar clases de música pop, un poco de música de jazz para aprender a improvisar, ritmos afroamericanos, y con el tiempo quise estudiar composición de música de concierto y también me quise meter más hacia aprender música de la India, música clásica de la India. Entonces me hice todo este bagaje, quizás porque yo estaba muy inquieta y me fue llenando. Entonces tengo un panorama muy amplio de expresión a través de la música. Me gusta improvisar, me gusta componer, improviso, compongo para otros instrumentos también y me gusta tocar mi propia música. Y me gusta que lo que compongo se toque. Entonces, pues ya también me hice productora de discos. Ah, qué bien. Sí, es bonito que me he dado ese abanico de posibilidades porque estoy muy contenta. O sea, actualmente estoy muy, muy contenta con mi vida, con lo que he logrado, con lo que he logrado armar para expresarme a través de la música. Y definitivamente expreso en mis composiciones, expreso en mis improvisaciones, pero mi medio es el piano. Y acaba de decir una palabra interesante que es improvisación. Generalmente ahora estos conciertos, ya sea para el piano, para el violín o para cualquier otro instrumento, solían tener una parte de improvisación que después también se pierde, ¿verdad? No sabemos si es una situación que debemos de lamentar o de agradecer también porque hay cadencias extraordinarias, pero antes a lo mejor no toda la gente de nuestro auditorio lo sabe, que había un momento en el que el pianista en este caso podía improvisar. Sí, solían improvisar en las partes donde son las cadencias. Y después eran lindas o el compositor mismo improvisaba y después la escribía y ya quedaba como la cadencia escrita de tal compositor para su concierto, o había algún otro pianista que escribía la cadencia para el concierto que iba a tocar y ya la dejaba escrita. Entonces hay varias versiones de cadencias. En mi caso escribí todas las cadencias, no las improviso en ese momento, pero sí las escribí y me nacen de haber empezado a improvisar un poco y después ya me gustó y las escribí. Pero finalmente, digamos que improvisar es un arte también. Es un arte en el que uno se tiene que sentir muy seguro de sí mismo para poder hacerlo en público. Entonces, por ejemplo, hay un disco que se llama Vuelo Místico que hice en el 2008 y que las 6 primeras piezas son diferentes maneras de improvisar, pero a manera de diálogo
entre varios instrumentos o tomando un pequeño tema y el solista o un instrumento se queda improvisando sobre ese tema. En fin, es como, después me di cuenta que fue una investigación sobre improvisar, diferentes maneras de improvisar. Pero ahora sí que gracias a la pandemia y al encierro, pues no me quedó de otra más que improvisar conmigo misma. Entonces sí fue a raíz de la pandemia que empecé a improvisar para piano solo. Y ya teniendo los elementos de conocimiento de la música clásica de la India y la otra gran rama de la música clásica occidental, que son las dos grandes ramas porque son universos muy completos, pero muy diferentes. Entonces, en mis composiciones uso elementos de aquí y de allá. Entonces puedo usar un raga de la India con un esquema, una estructura de la música clásica, en fin, pero empecé a hacer temas sobre los cuales improvisaba y entonces eso me divierte mucho. Sí, entonces sí he hecho recitales donde mezclo sonatas de Beethoven y mis propias improvisaciones. Entonces sí es un contraste fuerte, es un puente musical entre diferentes siglos, 2 siglos de distancia, ¿no? 2 épocas diferentes, 2 continentes diferentes, 2 tradiciones musicales diferentes, ¿no? Entonces, pues, fue un paso echado al vacío, así como, ahí estás, lo das, y si les gusta bien, y si no también, pero sí les gustó. Que siempre suele gustar. Pues doctora, qué gusto que nos haya compartido todo esto y pues un agradecimiento por estar aquí en la ciudad de Puebla y tocando con nuestra orquesta y hacerle la invitación, ojalá que vuelva pronto también. Y yo también espero. Y muchas gracias en especial a la Orquesta Sinfónica de Puebla por haberme invitado a ser solista. Gracias. Pues muchas gracias a usted, doctora, y si le parece, pues vamos a escucharla. Muy bien, gracias, hasta luego. Vamos a disfrutar de este concierto, el concierto número 21 en Do mayor de Amadeus Mozart. Toca la doctora Marcela Hersch, la acompaña la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro Jorge Casanova.
Alexander Borodín vivió intensamente sus dos pasiones, la música y la ciencia. Hijo ilegítimo de un príncipe, Alexander Borodín recibió una formación académica privilegiada. De buena memoria, demostró enormes habilidades para los idiomas, las ciencias y la música. Aunque perteneció al valioso grupo de los 5 rusos, la ciencia fue su prioridad. La importancia de sus investigaciones sobre la solidificación de los aldehídos fue reconocida y premiada. El doctor en química Alexander Borodín se consideraba en música únicamente como un aficionado talentoso. Soy un compositor de los domingos que se esfuerza por ser desconocido. Sin embargo, los triunfos de Borodín en la música no fueron menos significativos que sus descubrimientos científicos. Estaba destinado a escribir la primera música de características nacionales que tuvo éxito fuera de Rusia. Su catálogo es pequeño, pero de gran valor. Ejemplo de ello es su Sinfonía número 2. Después de haber conseguido éxito con su Sinfonía número 1, se entusiasmó y empezó a escribir la Sinfonía número 2 en 1871, misma que abandonó al poco tiempo. Años después, la sociedad rusa le hizo saber que estaba interesada en programar una nueva obra suya. Así que Alexander Borodín se acordó del viejo manuscrito, completó la obra y la Sinfonía número 2 se estrenó en 1877. Disfrute de este trabajo del compositor ruso Alexander Borodín. Toca la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro Jorge Casanova.
Escuchando la Sinfonía número 2 de Alexander Borodín es como termina este concierto presentado por Obertura a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Soy Mariana Domínguez y le recuerdo que la música también se ve a través de SET Televisión.